Doctor Sandro, si quiere ir hablando sobre esta serie de webinars que vamos a hacer mientras esperamos que llegue más audiencia. Sí, claro, por supuesto. Les voy comentando y les voy agradeciendo a todos ustedes los que han ingresado hasta ahora esta noche para compartir con nosotros el primer capítulo de esto que hemos denominado trilogía en endurología. Esto de trilogía porque hemos dividido esta saga en próstata, riñón y uréter. Cada una de ellas va a tener sus respectivos capítulos y que, bueno, a medida que se vayan desarrollando, iremos compartiendo con ustedes el resto de las sesiones. La modalidad va a consistir en un moderador, que en este caso le agradecemos al doctor Rodrigo Juaneda, que nos acompañe esta noche, que va a ser el moderador tanto de Rodrigo Meloño como Daniel Porto. Él va a ir sondeando las preguntas y las va a ir trasladando luego a los disertantes. Posteriormente uno puede ir haciendo, o mientras tanto en el chat puede ir haciendo comentarios que se los vamos a ir trasladando a los disertantes. En todos los capítulos de esta saga va a ser la misma modalidad que hemos diseñado con el doctor Rajido, y a medida que se vayan surgiendo estas preguntas, obviamente, seguramente no podremos hacerlas a todas, pero bueno, seleccionaremos aquellas que el doctor, en este caso Juaneda, ya selecciona. ¿Te parece, Cintia, que comencemos? Ya estamos bien, ¿eh? Sí, ya podemos comenzar. Perfecto. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la palabra al doctor Rubén Bengió, que es el presidente de la Federación Argentina de Urología, para dar formalmente inaugurado este webinar. Rubén. Muchas gracias, Sandro, y a todos los amigos que han colaborado para esto. Quería darle la bienvenida a todos para este evento. Les agradezco muchísimo la participación. Es un primer evento que se hace de estas características a través de la Federación Argentina de Urología, y una vez más poner abierto a todos la federación para lo que se quieran acercar para participar en todos estos eventos que se van a ir realizando durante todo el año. Y quería agradecer muy en especial a Sandro y a Alejo, que un poco se han puesto la lanza en ristre para organizar todo esto, que ha requerido muchísimo trabajo, todo haciéndolo a pulmón. Y realmente por eso quería agradecerles a ellos y a toda la comisión directiva de la Federación, que de alguna u otra manera han colaborado para esto. También quería agradecer muy especialmente a 4 empresas que nos han apoyado muchísimo, en especial a Lumenis, que nos ha permitido utilizar esta plataforma, sin la cual nosotros no podríamos llevar a cabo este evento, y a otras empresas que están relacionadas con la endurología, como Boston Scientific, Coloplast y Promedon. Todas han colaborado y están participando en este evento, y bueno, quería agradecerles muchísimo a todos estos acá. Y sin otro preámbulo, quería darles paso para abrir este primer capítulo de la trilogía. Bueno, Cintia, te vamos a presentar. Cintia Sánchez, que es la manager de Lumenis para Latinoamérica, de la línea quirúrgica. Cintia, reitero y me hago eco del agradecimiento de Rubén. Me gustaría que puedas iniciar y dar la bienvenida por parte de Lumenis, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que un placer apoyarlos en esta iniciativa, que sé que lo que busca principalmente es la educación y la actualización de todos los médicos de Latinoamérica en los principales pilares de la endurología. Así que estamos muy contentos de Lumenis de poder apoyarlos. Y les quiero recordar a toda la audiencia que tienen a su lado derecho una cajita de preguntas que vamos a leer al final, y también tienen unos archivos para descargar con toda la información de los distribuidores de Lumenis en Latinoamérica. Así que ya puede el doctor hacer la presentación del doctor Porto y Melonio. Perfecto.
Gracias, Quintia, y formalmente en nombre del doctor Raguido y de Rodrigo Juaneda, que es nuestro moderador esta noche, los quiero presentar al doctor Rodrigo Meloño y Daniel Porto y darle a ellos una cordial bienvenida. Son dos urólogos uruguayos con una vasta experiencia en el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es la enucleación prostática, tanto por vía por bipolar y láser. Así que muchísimas gracias a ambos por disponer de su tiempo para esta noche. Y bueno, la pantalla es de ustedes y nuevamente bienvenidos y muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Buenas noches, estamos muy agradecidos por la invitación para poder compartir con ustedes una experiencia que hemos tenido nosotros que es un tanto peculiar con respecto a la enucleación de la próstata. Rodrigo va a presentar una serie de trabajos, de slide, y a modo de introducción, lo que yo les quiero agregar es lo siguiente: la enucleación de la próstata. Nosotros hemos hecho un camino un tanto particular, y siempre lo digo porque nosotros empezamos haciendo una enucleación con un equipo bipolar y con un láser de baja potencia. Después pasamos solamente a hacerlo con el lanza de Hermann y un bisturí bipolar, y después incorporamos un láser de alta potencia, un láser, un Holmium de 100 watts de Lumenis, y allí pudimos hacer una experiencia que la seguimos manteniendo en realizar las dos técnicas, y se siguen manteniendo las dos técnicas de una manera muy interesante y muy particular. El título dice punto y contrapunto. Yo creo que son cosas complementarias. No creo que una cosa pueda eliminar la otra, y creo que además con los avatares que hay de los problemas económicos en la región, muchos de nosotros van a tener que empezar de alguna manera la enucleación de manera bipolar, y cuando se pueda pasar a la enucleación con láser. Hemos rescatado trabajos de múltiples lugares tratando de comparar, y todos hemos visto la multiplicidad de equipos láser que hay, todos los tipos de enucleaciones con láser y las enucleaciones con bipolar. Creo que no hay grandes diferencias en las fuentes de energía. Las fuentes de energía no es el gran problema de esta técnica. En esta técnica el gran problema que hay es la curva de aprendizaje. Después que la curva de aprendizaje está hecha, la fuente de energía es la que uno más se acostumbre. Pero hay que recalcar muchísimo que el problema es la curva de aprendizaje. La gente abandona la técnica por la curva de aprendizaje. Y eso hay unos trabajos muy interesantes que muestran el momento en el cual los diferentes colegas han abandonado la técnica, y creemos que lentamente esta técnica es una técnica que va a ganar lugar, porque indudablemente en materia de desobstrucción, en la correlación de flujometrías y caídas del PSA, son mucho mejores. Nosotros prácticamente no hacemos más resección endoscópica, empezamos a hacer enucleaciones y hoy hacemos todos los pacientes por enucleación. Nos ha costado bastante, es una cosa muy sacrificada porque hay que incorporar equipamientos nuevos que hay que conocer, hay que incorporar una cosa nueva que es el morcelador, y el morcelador tiene sus trucos y el urólogo se tiene que acostumbrar a manejar el morcelador. La enfermera, la instrumentista tiene que saber los diferentes trucos del morcelador. Y bueno, como todas las técnicas, tenemos que incorporar equipamientos nuevos, tenemos que incorporar conocimientos nuevos, y tenemos que dejar de lado los viejos conceptos de la urología, en el cual siempre se planteó: si una cirugía endoscópica se complica, se convierte. No es el caso de la enucleación. Es una cosa que, bueno, que después trabajos con mayor peso seguramente lo van a poder demostrar. Los dejo con Rodrigo para que les presente la presentación, y después estamos abiertos para poder colaborar con las respuestas para todas las interrogantes que le queden. Bueno, buenas noches a todos. Hago
extensivo el saludo a la Federación Argentina de Urología, a todos los integrantes que nos han permitido esta posibilidad de participar, de mostrar la experiencia que realizamos con el Dr. Porto, y saludar también a Quintia Porlumeni, que conociendo nuestra experiencia la avala, y aquí está con nosotros para que podamos mostrar esta serie de slides y un poquito lo que es la cirugía, para que se pongan en contacto con la técnica, si les gusta la técnica que nosotros hacemos, que la puedan llevar a cabo, y bueno, y más que nada, transmitir que esto es algo que a nosotros nos ha dado mucha satisfacción, y espero que pronto lo puedan disfrutar ustedes también, porque es bueno para el paciente y también es bueno para lo que es la actividad quirúrgica nuestra, y acorta muchos tiempos de seguimiento postoperatorios, y es muy satisfactorio ver cómo las recuperaciones son mucho mejores que con las técnicas anteriores. Vamos a hacer una especie de introducción al tema antes de llegar a los videos. Cuando nos enfrentamos a un paciente en el cual vamos a plantear una cirugía de próstata, hay muchos conceptos, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto es un poco, también fue transmitido por el Dr. Gómez Sánchez en una presentación reciente, y lo quiero compartir con ustedes. Hay que considerar la durabilidad o la rentabilidad del procedimiento para los pacientes. O sea, cuando encaro un procedimiento, ¿qué beneficio desobstructivo le voy a brindar al paciente? Y eso, ¿cómo se va a traducir en la relación entre los riesgos de someterlo al procedimiento y los años de desobstrucción que va a poder disfrutar? Y ya sabemos por los trabajos históricos de cirugía abierta que es la cirugía que más desobstruye, y después vamos a mostrar cómo la enucleación endoscópica, por el simple hecho de realizar exactamente lo mismo y buscar exactamente el mismo plano, permite los mismos resultados con menor morbilidad. Con respecto a los riesgos, lo mismo. Estos avances en la técnica disminuyen los sangrados, disminuyen los requerimientos de transfusión, acortan los plazos de instancia hospitalaria, y eso es de considerar fundamentalmente en los pacientes más débiles, los pacientes más ancianos, que muchas veces llegan a la consulta con una sonda vesical y con una alteración de la calidad de vida que vamos a querer mejorar. Los costos en insumos y los costos en capacitación, y eso no es un tema menor a la hora de abordar el tema de la nutrición. Después, la experiencia basados en qué? En que, como dijo Daniel, la curva de aprendizaje no es corta, tiene algunos puntos muy importantes a tener en cuenta. Después, cuando vamos a decidir la cirugía o no, ya sabemos que el realizarla expone al paciente a morbilidad, el no realizarla expone al paciente a los riesgos de disfunción vesical. Y sabemos además que vamos a impactar en la calidad sexual del paciente. Los trabajos en general con respecto a la disfunción eréctil muestran que no hay demasiados cambios en la mayoría de los procedimientos, pero las técnicas resectivas sí impactan, y mucho, en la parte de la eyaculación. Y eso tenemos que conversar con el paciente antes de emprender el tratamiento. Y después tenemos presiones de la industria mostrándonos progresivamente avances y nuevos procedimientos y nuevas técnicas y nuevas fuentes de energía y nuevos dispositivos que podemos utilizar a la hora de solucionar los casos. En esta revisión epidemiológica de procedimientos y de maniobras, ya vimos que están en la parte de arriba los tratamientos médicos, después tenemos los tratamientos quirúrgicos, y abajo los tratamientos que están todavía en terapia de investigación, pero que ya sabemos que van rápidamente en evolución, como las resecciones por vapor de agua, la embolización prostática, etc. Y que no nos vamos a meter mucho en ellos, todavía no tienen una aceptación clara en las guías clínicas. Y hace 20 años era más fácil. Hace 20 años, si el tamaño prostático era chico, hacíamos una RTU; si el tamaño prostático era grande, hacíamos una cirugía abierta. Y sabíamos que, lamentablemente, pacientes añosos de alto riesgo, con cateterismo por una retención crónica, muy probablemente iban a tener que mantener esa sonda por mucho tiempo. Ahora la oferta de tratamientos es mucho más grande, y nosotros nos vamos a
va a estar fundamentalmente en la cirugía de nucleación. ¿Y por qué es importante y por qué ha ganado mucho terreno la cirugía de nucleación? Porque de a poco los trabajos van mostrando que la cirugía de nucleación endoscópica es menos mórbida para el paciente. Después, cuando la cirugía abierta quiere mostrar su lado poco invasivo, haciéndolo por vía endoscópica, la enucleación también igualmente muestra que los resultados en lo que es el tiempo operatorio y el sangrado son un poquito mejores. Vamos con respecto a la parte de disfunción sexual, lo que podemos tener claro con la enucleación con Holmium es que las alteraciones en la eyaculación no difieren mucho de lo que es la realización de las RTU. Y entonces de a poquito uno quiere buscar saber si la enucleación va a ser el gold estándar. Y con respecto al concepto de gold estándar tenemos algunos reparos y eso lo vemos un poco reflejado en esta reflexión de George Rudd. Muchas veces cuando vamos a ver las revisiones, faltan algunos elementos para tener certeza del concepto de gold estándar, y que muchas veces lo que refiere a gold estándar uno lo tiene que aplicar al contexto socioeconómico en el cual se practica la medicina. Entonces, gold estándar tendría que ser current estándar, o sea, el estándar de gold tiene que ser el estándar actual, buscando un concepto más temporal. Nosotros, ¿por qué decimos que la enucleación endoscópica tiene su lugar y tiene su importancia y que sí tenemos que ir hacia ese lado? Porque a partir de este trabajo de Gilling, donde se empezó a hacer más popular la enucleación con Holmium, que más que nada cuando empezaron a haber morceladores y empezó a poder realizarse la técnica enteramente endoscópica, empezó a ganar popularidad, empezó a ganar aceptación y empezaron a haber revisiones que trataron de validar esto. Y cuando uno lo compara con los diferentes tipos de procedimientos endoscópicos, el láser de Holmium tiene ventajas y permite a los pacientes mejor recuperación. Cuando hablábamos de todas las próstatas hoy, de las próstatas grandes, de las próstatas chicas, también se hicieron comparaciones entre los beneficios del láser de Holmium en las próstatas grandes y las próstatas chicas, y la verdad, y eso se lo podemos decir con total firmeza, tanto las próstatas grandes como las chicas permiten encontrar los planos y permiten realizar cirugías satisfactorias con el láser de Holmium. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con el Holmium? Versatilidad. O sea que con una sola fuente de energía podemos acceder a tratar próstatas de varios tamaños y además brindándole a todos la misma ventaja en lo que refiere al sangrado, incluso en los pacientes anticoagulados. Y en parte de eso se lo queremos mostrar con esto, porque cuando llegamos al consultorio y tenemos la lista de pacientes para operar y tenemos un cálculo, como en este caso un cálculo renal, es bueno saber que vamos a tener un láser de Holmium, de preferencia de alta potencia, para poder cumplir con la resolución del caso. No pusimos videos, pero las uretrotomías endoscópicas se pueden hacer con el láser de Holmium en forma más que eficiente. Incluso algunos pacientes con cáncer de próstata se pueden, si no son muy avanzados, pero esos pacientes añosos que están obstruidos con un cáncer de próstata, el Holmium también permite encontrar un plano de enucleación, en el sentido que si el paciente tiene comorbilidad, está antiagregado, está anticoagulado, y nos da un poco de inseguridad la RTU, el Holmium nos permite hacer un procedimiento desobstructivo en forma bastante eficiente, y esta técnica fue descrita por el doctor Piche de Alemania, que publicó al respecto, y realmente se ha podido hacer. Este es un caso que hicimos hace un año más o menos. Entonces así fue que la enucleación endoscópica basada en todo esto empezó a adquirir un lugar en las guías clínicas, hasta que en 2016 ya la Asociación Americana de Urología la puso como técnica de elección para las próstatas grandes, también para las próstatas en pacientes que están antiagregados y anticoagulados, y de hecho la Asociación Europea de Urología plantea ofrecer la prostatectomía abierta en ausencia de la posibilidad de hacer una enucleación endoscópica.
Entonces, justificación para la nucleación, y en principio ya no precisa, porque ya sabemos que con un mayor tiempo operatorio respecto a la cirugía abierta, por ejemplo, vamos a tener un menor tiempo de internación, menor tiempo de cateterismo, menos requerimiento de analgesia, menos sangrado, incluso menos costos sanitarios. ¿Y cuáles son las barreras? Que son barreras que hemos tenido que sortear con Daniel para poder sacar adelante la técnica y hoy por hoy sentirnos más que contentos y satisfechos de cómo viene. Estructura institucional. ¿Por qué? Tuvimos que hacer un análisis de costos para poder mostrar que la cirugía endoscópica tenía un lugar y que nuestras autoridades sanitarias en nuestros centros validaran la incursión en esta técnica. En rojo, en donde dice ATV, anatomía transvesical, es los costos de internación. Y ya vimos que lo que vemos en azul son costos de instrumental básico y lo que es los requerimientos de medicación en la anestesia. Son costos muy bajos porque ya el material las instituciones lo tienen y en realidad todo el costo va por la internación. Más o menos en Uruguay un paciente con una anatomía abierta va a estar unos 6 a 7 días internado. Cuando en la segunda columna vemos la enucleación con la extracción abierta de la pieza, que fue lo primero que hicimos con Daniel, los costos de internación bajaron porque los pacientes al tercer, cuarto día ya se podían ir sin sonda a la casa porque la cistotomía que hacíamos para sacar la pieza era muy pequeña. Cuando vino el morcelador, en la tercera columna, los costos de internación, más los costos que se utilizan de sueros y la analgesia y los insumos para anestesia intraoperatoria, vemos que comparado con la anatomía transvesical son significativamente menores. Y cuando tuvimos la posibilidad de acceder al láser y a la institución le pusimos un costo de amortización teórico del láser de $1.500, de todas maneras, los costos de un programa de capacitación con láser de Olmio prácticamente equipara los costos de la TV, superándolos, pero apenas por unos pocos dólares. O sea que es más que rentable para las instituciones. Después el equipamiento. El equipamiento, una vez que uno lo conoce y se familiariza, como dice Daniel, es más que satisfactorio usarlo. Esta es la unidad de morcelación de Storz y el asa de Hermann, que el asa de Hermann es un capítulo aparte, es una asa que una vez que uno la prueba y puede evidenciar los beneficios y las prestaciones que le brinda a uno, es una asa espectacular. Tiene suficiente fortaleza para poder empujar el tejido prostático, permite una coagulación muy eficiente, permite realizar cortes tanto en forma retrógrada, anterógrada, incluso yendo de lado, y permite realizar la técnica en forma más que satisfactoria. Este es el slide que muestra el láser de Lumenio. Nosotros tenemos el láser de 100 watts, como dijo Daniel, y el morcelador que usamos en el centro donde usamos el láser es un morcelador de Wolf, y lo que ven ahí en la camisa interna, es una camisa interna que es metálica, que es un poquito más larga que la camisa común, y lo que permite es tener una mejor visualización cuando uno insinúa la fibra de láser para el tratamiento. Y la barrera más importante, como antes adelantó Porto, es el tiempo y los casos. Porque la adquisición de conocimiento requiere todo esto, requiere motivación, que nosotros la tuvimos, requiere tiempo, tanto nuestro como institucional, tiempo de bloque quirúrgico, y requiere la posibilidad de practicar. Y ahí nos metemos un poquito en las curvas de aprendizaje, donde mucha gente la ha estudiado, y donde más o menos reportan todos una adquisición de destreza satisfactoria a partir de los 50 casos, y donde siempre importa el soporte institucional. Y si bien en este trabajo ponen el número de casos entre 14 y 30 para la enucleación con láser verde y entre 22 y 40 para la enucleación con HoLEP, les podría decir que quizás estamos un poquito cortos con ese número de procedimientos. Así que fue lo que desarrollaron la pentafecta, que probablemente fue tomado de la cirugía en robótica de próstata, y en esa
en esa noción de pentafecto uno tiene que poder lograr una liberación y morcelación completa en un tiempo menor a 90 minutos, sin conversión a RTU, sin complicaciones perioperatorias, más que nada que pueda manejarse adecuadamente durante la cirugía, y sin estrés urinario, sin incontinencia urinaria a los 3 meses. Y es importante que al principio podamos tener un control estricto de nuestros pacientes para saber cómo nos va y auditar nosotros mismos nuestros resultados, y que no nos pase lo que aquí en forma valiente publicaron, de llegar a un 32% de incontinencia después de la cirugía, lo cual es un valor que en principio creería inaceptable. Y ahora sí nos empezamos a meter un poquito en lo que es la comparación de láser de Olmio y de láser bipolar. Y lo primero, y de cirugía de nucleación bipolar. Y lo primero que tengo que decir es que es difícil. Es difícil por cómo se dio nuestra experiencia, y es difícil porque si uno busca en la literatura trabajos de nucleación bipolar, hay pocos. Inició con los trabajos de Hermann, tuvo un preámbulo en la nucleación monopolar de la OCA en 1983, pero que después no tuvo mucha más publicación y mucha más difusión. Y si uno mira las publicaciones sobre el láser de Olmio, sobre el láser verde, y ahora últimamente también la nucleación con láser de thulium, realmente la oferta de papers es abrumadora. Entonces, bueno, vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera posible. Cuando Hermann escribió esto, en el año 2016, en el preámbulo de la aceptación de las guías, él describía que la fuente de energía no era realmente lo más importante. Si uno leía esto en 2016, nosotros ahí estábamos empezando con las técnicas, realmente nos parecía un poquito confuso y teníamos que hacer experiencia para poder validar, refutar eso. Y si miran este trabajo, es incluso más antiguo, que compara tanto el HOLEP como las enucleaciones bipolares con la cirugía abierta. Hay tanta disparidad entre los resultados que es difícil tomar conclusión sobre qué es mejor, pero sí sabiendo que tanto la enucleación endoscópica con láser o con bipolar siempre era mejor que la cirugía abierta. Este trabajo sí ya es un poquito más moderno, en pacientes anticoagulados, antiagregados. ¿Y qué podemos decir? Que en realidad realizarlo con bipolar o realizarlo con HOLEP en lo que es sangrado, como se muestra ahí en el círculo rojo, no tiene en realidad mayor implicancia en las tasas de recuperación después de la cirugía. Y de las fortalezas que describen los autores en este trabajo, que es que muestran resultados comparables con las técnicas, que muestran datos nuevos sobre la seguridad de la cirugía bipolar, y que si bien en realidad el tiempo de instancia hospitalaria y de sonda vesical fue un poquito menor con el láser. Después, sin nuclear en bloque o nuclear por lóbulos, el primer trabajo que mostraba de Ealing era una descripción clásica en 3 lóbulos. En el caso nuestro, fuimos a aprender la técnica con el doctor Gómez Sancha. Realmente a partir de ahí empezamos a nuclear en bloque y nunca cambiamos, nunca tuvimos la necesidad de cambiar. Y estos son los pasos técnicos que cumplimos en cualquiera de los 2 procedimientos. Una liberación apical temprana, una liberación de la cara anterior, posteriormente vamos al plano posterior y lo liberamos, la liberación del cuello y la morcelación. Todos tienen detalles que vamos a tratar de ir mostrando aquí. Esto es simplemente para introducirnos a lo que es la técnica, mostrando que el paso limitante siempre está en la liberación de la hora 12 del esfínter, que es un punto que una vez que uno lo empieza a dominar, después ve que liberado el pico prostático adelante, liberado abajo, la cirugía después va a transcurrir tranquila, no importa si tiene más o menos seguridad. O sea que liberar esto seguramente es lo principal que le vamos a tratar de transmitir en esta presentación. Ahora vamos a compartir con Porto un poco los comentarios sobre los procedimientos. Una vez topografiado el esfínter, hacemos unas incisiones que son profundas, son incisiones que, como ven, logran violar toda la mucosa hasta llegar al tejido prostático. ¿Por qué? Porque queremos que una vez que
que empezamos a liberar el adenoma, ya la mucosa no sea parte de nuestra tracción y que solamente podamos ir entre el plano de la cápsula y el plano del adenoma, dejando cubierto el esfínter. Ahí ven que estamos lejos del esfínter, entramos bastante adentro del adenoma y que es profunda la incisión que hacemos en la mucosa. ¿Puedes prender el video? Sí. Es interesante lo que dice Rodrigo. En un principio nosotros hacíamos una sección de la mucosa mucho más distal. Y si ustedes ven ahora, hacemos una mucosa, una sección de la mucosa prácticamente bien, mucho más hacia el cuello vesical. Después de seccionar esta mucosa entre la hora, digamos, 1 y la hora 5 y después entre la hora 11 y la hora 7, ven que simplemente colocando el aparato como si fuera el dedo, logramos ir de abajo arriba y evidenciando claramente la cápsula prostática respecto al adenoma. Ahí ya se vio cómo estaba prendida la mucosa de la hora 12, que es el paso que a continuación de eso le vamos a mostrar. Este paso realmente es muy gentil, realmente no ofrece resistencia una vez que uno encuentra adecuadamente el plano. Nosotros usamos un láser de 100, como le decíamos, lo seteamos en 30 watts para la coagulación y lo seteamos en 90 para la parte de nucleación, ahí está 90. Usamos una frecuencia de 30 Hz y le ponemos 3 joules porque, si bien no es lo clásico es, ahí está el flap de mucosa anterior que estamos liberando respecto de la superficie del ápex prostático. Cuando usamos el seteo clásico con 50 joules con 50 Hz y 2 joules, nos progresaba menos el tejido que con este seteo. Este seteo es como que uno haga un poquitito más de fuerza con el dedo, o como que si va a abrir una tijera entre el plano de la cápsula y el plano del adenoma, la abra un poquito más. Y realmente van a ver que no cambia eso y nos permite ir un poquito más rápido en la liberación. Ahí estamos en la hora 12, vamos del otro lado, hacer lo mismo, hacer la conservación de ese flap de mucosa, bordeando el pico prostático, y no importa qué tan largo nos queda, si nos queda de 1 centímetro, de 2 centímetros, mejor. Eso es tejido mucoso que se va a pegar a la cara anterior de la cápsula y que no tiene ninguna influencia en lo que son los parámetros urodinámicos después. Y nos asegura tener una completa cobertura mucosa del esfínter, que es lo que permite las continencias tempranas en esta técnica. Porque si bien las incontinencias a largo plazo son raras, la incontinencia temprana, cuando uno no respeta esto, es bastante frecuente. Y la sufrimos en los primeros casos. ¿Qué pasa con bipolar? Lo mismo. En realidad hacemos exactamente lo mismo. Marcamos la mucosa entre la hora 1 y la hora 5. Fíjense que el lanza de Collins entra profundo en la mucosa, incluso deja ver un poquito de tejido prostático, porque no queremos que cuando vayamos a hacer la liberación arrastremos y lesionemos esa mucosa que para nosotros es tan importante. Y ese es el lanza de Hermann que le habíamos presentado hoy, que permite eso, permite ir cortando de costado. Cuando coagulemos van a ver que permite una coagulación también muy efectiva, muy eficiente. Ahí entramos al plano con una pequeña excursión de lanza y después, como si usáramos el dedo, nos vamos a la parte alta del adenoma. Ahora les voy a mostrar que
en esta parte alta del adenoma de este lado estoy un poco más profundo en la cápsula que del lado contralateral. Eso en la enucleación en bloque, no, en la enucleación en bloque podemos ver eso, lo podemos evidenciar claramente y eso nos permite determinar, ahí ven el flap anterior, de la misma manera que lo conservamos en el láser con el láser de Olmer. Vamos a ver un poquito que me pidió Daniel. Porque eso del flap es fundamental. Ahí se ve perfecto. Y ven que hacemos lo mismo, entramos con el láser de Framman igual que como entramos con la fibra de láser, dejando el flap lo más largo posible, pero seguro dentro de lo que es el sector cefálico al pico y no a nivel del esfínter. No queremos esfínter expuesto al terminar el procedimiento. Realmente creo que si ahora apagamos la computadora y todos nos quedamos con esto, el resto de la enucleación, créanme que es mucho más sencillo de realizar. Este es el paso crítico. Este es el paso crítico ¿para qué? Para no tener incontinencias precoces problemáticas y no desestimularnos de seguir adelante con la técnica, de verdad. Como decíamos, una vez liberado el ápex completamente, nos vamos a meter en la cara anterior del adenoma como se ve en la foto de la derecha. Es importante ver la cápsula y es importante ver ese halo blanco en el sitio de disparo de la fibra, que es lo que permite ir haciendo una hemostasis progresiva de todo el plano, porque nuclear estas próstatas grandes, esta próstata tenía unos 140 gramos. Si no, después una logia que no fue correctamente coagulada es algo que uno no quiere tener cuando termina la nucleación y tiene que morsérsela. Vamos subiendo por el otro lado del adenoma. Ven que con el seteo que tenemos a 90 watts con 3 joules, el tejido se va separando, el halo de coagulación es bueno, es efectivo, y no estamos en un ambiente consangrado que dificulte la progresión de la cirugía. ¿Y esto hasta dónde progresa? Hasta que llegamos al cuello vesical. Ahí van a ver unas fibras que se empiezan a orientar en forma vertical. Esa es la llegada del cuello vesical. Atrás de esto va a estar la mucosa de la vejiga. Que créanme que cuando empezamos a hacer la técnica, era un triunfo, era una satisfacción y una tranquilidad llegar a este punto. Un detalle. Esta próstata era grande y ven que la fibra está a la hora 6. ¿Por qué puse la fibra a la hora 6 en este paso? Porque no quería ir disecando el cuello de la vejiga. Una vez que identifiqué la mucosa, la puse a hora 12 y continué el procedimiento. Eso es importante destacar. Uno cuando hace toda la liberación apical, pone la fibra contra el tejido capsular. Una vez que uno libera el ápex, después la mayoría del procedimiento va a ser con la fibra a la hora 12. Es algo que al principio cuesta un poquito acostumbrarse, pero después es totalmente natural y es un paso completamente realizable. Con una apertura bien amplia del cuello. Lo mismo hacemos con la bipolar. Teníamos el ápex ya resuelto, tenemos ahora el plano anterior, que el ANSAL nos permite empujarlo. La variante en el bipolar es que a medida que vamos empujando van saliendo vasos que van quedando abiertos y que tenemos que ir coagulando para lograr lo mismo, lograr un campo lo más exangüe posible al momento de hacer la morcelación. Ahí les decía que estaba en un plano más profundo de ese lado. Lo que estoy haciendo ahí es rectificar el plano y llegar al mismo plano en toda la circunferencia de la próstata. Yo les diría que la cirugía de enucleación, la cirugía en bloque, es una cirugía que es de lucha del plano.
uno tiene que encontrar el plano satisfactorio y seguirlo en toda la circunferencia de la próstata. Ven que tanto en el láser de Olmia o en el bipolar, la visualización es buena. Y eso en parte yo creo que es por la selección de la técnica en bloque. Porque la técnica en bloque lo que permite es trabajar con vejiga vacía. Ustedes están usando el lavado para rellenar el espacio entre la cápsula y el adenoma. Entonces eso yo creo que es una ventaja importante respecto a las técnicas en la cual se parte el adenoma. Ahí llegamos a la mucosa de la vejiga y lo que hacemos es esa apertura amplia de cuello que les había comentado. Créanme que es importante seccionar toda la mucosa, porque la mucosa cuando queda prendida el adenoma tiene bastante más resistencia de lo que uno cree. Después de esto, como dijimos, liberamos el plano anterior, liberamos el ápex, liberamos el plano posterior. Para eso, ¿qué hacemos? Seccionamos la mucosa que cubre el verumontano, como ahora le vamos a mostrar. Ahí ven que la fibra está a la hora 6. Pero siempre hacia el lado de la cápsula de la próstata. Y eso es ya está, encontrar el plano. Y solidarizar los planos de ambos lóbulos en uno solo, de manera de proseguir con la liberación. Una vez logrado, ahí ven que la fibra vuelve a la hora 12 y lo que hacemos es avanzar. ¿Avanzar cómo? En la medida de lo posible, logrando ese halo blanco que nos permite la hemostasis. Muy importante. Si perforamos la cápsula, si tenemos dudas, ¿qué hay que hacer con ese disparo? Siempre apuntarlo un poquito más hacia el adenoma que hacia el sector que nos da dudas. Y ese es un truco importante que nos enseñó Gómez Sánchez cuando hicimos la rotación con él. Ante la duda, apuntarle al adenoma, y ante un sangrado complejo, que la cirugía realmente veamos que no podemos progresar, no convertir a cirugía abierta. Colocar una sonda y volver después. Ya ven, con bipolar hacemos lo mismo. Con el bipolar lo que hacemos es con la punta del recetoscopio ir empujando un poquito la adenoma. Y lo que va haciendo Lanza es, más que nada, coagular el lecho. Cortamos el vero de la misma manera y buscamos el plano, buscamos solidarizar los planos para que podamos progresar en un solo plano en toda la superficie de la adenoma. Y después nos queda la liberación del adenoma respecto al cuello de la vejiga. Es un paso también que tiene alguna complejidad y al cual hay que tenerle respeto y paciencia, más que nada. ¿Por qué? Porque a nivel de el cuello de la vejiga, los adenomas, más que nada los adenomas que tienen lóbulos medios muy prominentes, suelen tener una proyección casi subtrigonal. Y entonces la liberación se hace no, digamos, en forma retrógrada, sino prácticamente vertical. Si nosotros vamos solamente hacia adelante sin tratar de imaginar
tridimensionalmente la próstata, es muy probable que tengamos perforaciones importantes a nivel de esta zona de la cápsula. Y otro concepto importante es estar en esta parte muy concentrados en que el disparo del láser esté bien cerquita del adenoma para poder alejarnos de los meatos. Si no nos pegamos al adenoma, corremos riesgo de que en la expulsión lateral lesionemos uno de los meatos. ¿Qué hacemos en bipolar? Lo mismo. Nos pegamos al adenoma. Esta parte requiere corte. Y ven que el plano se nos hace mucho más vertical en esta parte. Mucho más vertical. Pero vieron que el procedimiento que hacemos con una o con otra fuente de energía es prácticamente el mismo. O el mismo, mejor dicho, ¿no? Sí. Voy a dejar a Daniel que comente algunas palabras con respecto a la morcelación. La morcelación es un paso nuevo, con un equipamiento nuevo que van a hacer los urólogos. Y la morcelación tiene dos aspectos importantes. Primero, que el morcelador esté bien en el momento, porque si no es un dolor de cabeza que no aspira, que no corta. Y después la morcelación, las dos cosas fundamentales es que la vejiga tiene que estar llena y que hay que atraer la próstata que está, el lóbulo, la próstata entera en bloque que está volcada hacia la vejiga, hay que traerla hacia el cuello vesical y morcelar sobre el cuello con buena visión. No se puede morcelar con mala visión porque puede ser un desastre por la lesión vesical que genera. Inclusive está escrito que adenomas pequeños se están tratando de morcelarlos directamente dentro de la logia prostática. Nosotros no hemos tenido problema siguiendo esas dos premisas: vejiga llena, buena visibilidad y morcelando sobre el cuello vesical. Los seteos de la morcelación son variables, dado que hay gente que quiere irse rápidamente, y bueno, la conservación de la cuchilla va a depender un poco de la velocidad. Cuanto más rápido lo pongamos a morcelar, más desgaste tienen las cuchillas. Ya vieron que en la primera parte nos tomamos tiempo, el tiempo necesario para lograr una buena hemostasis y poder morcelar como se está viendo aquí. Es muy complejo morcelar en un ambiente de sangrado. Aquí están viendo el morcelador de Wolf, el Piraña. También tuvimos la posibilidad de trabajar con el morcelador de Stokes. Son ambos morceladores muy competentes. Hay otros sistemas diferentes a estos que utilizan una máquina con vacío que son un poco más complejos de manejar, pero como decía Daniel, el tener una vejiga llena, una buena hemostasis, cuchillas funcionando en forma adecuada y todos los vacíos correctamente testeados, permiten que con el morcelador de Piraña de Wolf o con el morcelador de Stokes, los tiempos de morcelación sean cortos y adecuados para un momento en el cual ya venimos un poco más cansados de haber cumplido con todo el resto del procedimiento. ¿Qué cuidados postoperatorios tenemos? Insuflamos la sonda en la vejiga, no en la logia. Con respecto a la tracción en las primeras 2 horas, algunos autores lo realizan, nosotros realmente no. Sí fijamos la sonda en la pierna para que no tenga mucho movimiento, pero no hacemos tracción. Mantenemos lavado vesical continuo las 24 horas que el paciente va a tener la sonda. La retiramos precozmente, entre las 20 y 24 horas en prácticamente todos los pacientes.
Los apoyamos con diuréticos cuando son pacientes que desde el punto de vista cardiovascular lo pueden tolerar. Le damos laxantes en el posoperatorio cuando se van a su domicilio para que no tengan que hacer fuerza ni siquiera para movilizar el intestino. Lo mandamos con un apósito protector porque las primeras horas, la primera semana, les diría, entre un poquito de hematuria, un poquito de retrorragia o la urgencia que muchas veces tienen los pacientes en los primeros tiempos del postoperatorio, hace que puedan tener algún escape mínimo, y entonces el apósito protector les da más seguridad. Y nosotros protocolarmente le damos finastería a todos los pacientes durante los primeros 3 meses, que ha demostrado tener cierto efecto de revitalización de la logia prostática. Entonces, bueno, siguiendo esta publicación de Harman, que enucleación es enucleación, es enucleación, es enucleación, uno puede concluir que la fuente de energía parece ser lo más importante para cumplir con el procedimiento en forma adecuada. Y de la épica figura anterior del bipolar contra el resto, podemos decir que todos pueden ser buenos amigos, porque la realización de la técnica en forma efectiva, arreglada, da buenos resultados con todas las fuentes de energía. Les agradecemos mucho y estamos abiertos a todas las consultas que nos quieran plantear. Excelente, Rodrigo, Daniel, excelente exposición, les agradecemos muchísimo y han ido surgiendo preguntas, efectivamente, y Rodrigo se las va a trasladar de las preguntas que han ido surgiendo a medida que iban exponiendo. Rodrigo. Excelente exposición a los dos, muy bueno, muy lindos los videos, muy buena la técnica. Bueno, acá pregunta Juan Lascano, por ejemplo, ¿qué tamaño prostático y qué tamaño de cálculo se pueden hacer con estas técnicas? Con respecto a cálculos, el láser de Olmio es un láser muy versátil, permite romper cualquier tipo de piedra y cualquier tamaño de piedra. El tema es el tiempo. El láser de alta potencia lo que nos permitió es tener frecuencia de disparos de 50 Hz, y eso comparado con un láser de 30 de baja potencia, que en general no tiene mucho más de 15 Hz, hace que la pulverización de las piedras sea mucho más efectiva con los láseres de alta potencia, y el tamaño de piedra y la potencia del láser va a ser lo que va a generar la ecuación que luego va a tener que juzgar a la hora de tratar el caso. Y después la pregunta era sobre la próstata. ¿Qué tamaño de próstata se tiene como límite? No, límite no hay. En realidad cualquier próstata se puede nuclear. Las próstatas chicas son más sencillas de nuclearlas con láser que con bipolar, porque los planos capsulares en las próstatas chicas son a veces difíciles para llevar por el empuje que va haciendo el ANSA o el receptoscopio, o sea que el disparo del láser en ese caso permite encontrarlo mejor, seguirlo mejor y completar mejor el procedimiento. Yo lo que le diría que la mejor próstata para tratar es aquella próstata de entre 60, 70, 80 gramos. Cualquiera de las dos fuentes de energía para esos tamaños de próstata van a andar bien y van a permitir familiarizarse con la técnica antes de pasar a casos más grandes o a casos más chicos. Tenés la combinación de adenoma de próstata y litiasis simultáneamente, que es una cosa habitual. Si la litiasis no es muy grande, puedes hacerlo en un solo procedimiento. Tenés que asegurarte de que no te queden fragmentos importantes en la vejiga por la morcelación, porque te rompe la cuchilla. Entonces, si tenés un cálculo muy grande, que hemos hecho, o varios cálculos grandes, una etapa haces la litotricia vesical y en otra etapa le haces la enucleación. Bien, bueno, muchas preguntas se han ido respondiendo durante la charla, pero relacionado a eso, pregunta José Daul si a las próstatas pequeñas de 30 a 40 gramos las enuclean también, y si en esas próstatas es más complicado el plano y si tienen más riesgo de incontinencia. Primero que nada, un saludo a José, amigo, que compartimos una pasantía en San Pablo de unos meses allá. Lo que decíamos de las adherencias del adenoma al plano capsular, que yo le diría que si la próstata que quieren hacer es de 30 a 40 gramos
y tienen un bipolar, tienen que hacerlo con mucha precaución. Más que nada porque uno va a tender a liberar la próstata con tracción y las tracciones no son buenas para la continencia. Con un láser de Olmio les diría que no van a tener mayor problema en próstata de ese tamaño. Excelente. Preguntan también, en la práctica diaria, ¿cómo eligen quién va a enucleación con bipolar y cuál va con HoLEP? Bueno, ahí tenemos el asunto es que la cobertura, acá tenemos un problema de cobertura asistencial. Entonces tenemos un pool de pacientes interesante, hay pacientes que pueden tener una cobertura con el láser y otros pacientes no, y esos van directo a la enucleación bipolar. Por eso hacemos simultáneamente, tenemos la facilidad, y yo creo que ha sido una gran ventaja, poder seguir mezclando las dos técnicas en forma permanente. Pero no por tamaño no decidimos. Ya te digo, igual para el que empieza, por tamaño, próstata chica es mejor con un láser, próstata grande es mejor con un bipolar. Bien. Nos preguntan también con respecto a la estenosis de uretra, ¿qué porcentajes tienen? ¿Qué se puede hacer para prevenirla? Y también sobre la incontinencia, la misma pregunta. Estenosis de uretra no tenemos una esclerosis de Logia, tenemos 3 casos, que lo que hicimos fueron incisiones con el láser y marcharon bien. Nosotros con la uretra somos muy cuidadosos, pero extremadamente cuidadosos. Tenemos un uretrótomo de Otis que nos permite abrir la uretra al diámetro que nosotros queremos con una incisión mínima de la mucosa. No sé si lo conocen, pero lo ven de Storz. Es muy bueno para que la camisa 26 French que usamos pueda tener un pasaje por la uretra que no genere ningún trauma. Yo creo que eso es muy importante. Tenemos también unos dilatadores de meato, si la uretra después es complaciente, pero yo creo que tener un uretrótomo de Otis y tener un dilatador de meato es fundamental. Si uno pone el receptoscopio con presión en la uretra, ese paciente va a correr riesgo. Y realmente cuidar ese aspecto es muy, muy, muy importante. La zona de apoyo, la zona de apoyo en la uretra, los procedimientos cuando son muy largos, en la zona de apoyo podés tener más incidencia de estrechez de uretra. Y con respecto a la continencia, una de las cosas que hemos aprendido es que el flap de mucosa, que endoscópicamente queda una cosa suelta, un flap suelto y queda desprolijo, ese flap es fundamental porque es el que te da que no tenga el paciente una incontinencia temprana. La cifra de incontinencia que nosotros tenemos está en el entorno del 2, casi 3%, pero es 2 y poquito. Pero vamos a tener un trabajo el año que viene comparando las dos técnicas donde van a estar los números finales de eso. Todavía estamos reclutando pacientes al láser porque no tenemos mucho más número de enucleaciones bipolares por ahora que con el láser por un tema temporal. Empezamos con el bipolar 2 años antes de empezar con el láser de Olmio. Muy bueno. Acá pregunta el doctor Villordo Pérez, ¿qué diferencias hay entre los equipos Wolf y Storz para enuclear y morcelar con el bipolar? ¿Y cuál recomendarían ustedes? Los dos equipos comparten los mismos principios. Los dos tienen una fuente para el micromotor y tienen un aparato de vacío acoplado que permite una buena toma del adenoma, y las cuchillas son cuchillas de diseño diferente, pero que ambas marchan muy bien. Y lo que sí, el Storz consume mucho más agua en la morcelación que el equipo de Wolf. Yo creo que eso es porque si uno mira la cuchilla de Storz, la cuchilla de Storz tiene doble diente, tiene diente en la camisa interior y en la camisa exterior. La cuchilla de Wolf tiene un aro, tiene la camisa exterior afilada y los dientes en la camisa interior. Y la cuchilla de Wolf se puede regular la ventana, la cuchilla de Storz queda siempre abierta, entonces lo que van a notar es que el consumo de agua en la morcelación
es mayor. Después, ¿qué tipo de fibra se utiliza para el Hole y qué valores de coagulación y corte para el bipolar? La fibra que usamos es la 550, es la que se usa prácticamente por todo el mundo. Y los valores del herbe de bipolar realmente son los mismos que para la resección bipolar. Está entre 200 y 80 para la coagulación, 200 para el corte y 80 para la coagulación. Lo que sí que son, Herbe, Autocom tienen una gran diferencia con Valleylab. Nosotros tenemos la posibilidad de usar estos 3 equipos y el de Valleylab lo que hemos visto que nos degradan rápidamente las ansas bipolares. Hay algún problema en la corriente de Valleylab que no es bueno y degrada mucho el ANSA. Nosotros hicimos una modificación ahí. Cuando empezamos la enucleación, si ustedes miran en otros lugares, el corte de la mucosa de la uretra, nosotros incorporamos una ansa de Collins. Mucha gente lo hace con la misma ansa de Hermann. Hay muchas preguntas, están muy interesantes las charlas. Pregunta, ¿dónde se puede uno perfeccionar en Latinoamérica? ¿Qué centros están avalados o que se sepa que pueden formar gente? Nosotros tenemos una certificación de STORS para eso, y desde ya, claro que están todos invitados los que quieran venir a visitarnos. Yo lo que creo que hay que buscar cómo minimizar la curva de aprendizaje, porque obviamente lo que nos va a estimular o desestimular es que si los pacientes marchan bien y si nosotros nos sentimos contentos con la técnica, versus que los pacientes marchen mal y que no sea extremadamente tediosa la cirugía. Ahí es donde los trabajos que presentamos sobre curva de aprendizaje dan muchos trucos al respecto. Yo creo que, primero, no trabajar solo, trabajar con un equipo comprometido en sacar la técnica adelante, y me refiero a anestesista comprometido, en el cual van a utilizar mucho suero al principio de irrigación, equipo de enfermería, nurse e instrumentadora quirúrgica comprometidos que sepan cuidar los equipos y que sepan minimizarnos el trabajo de tener atención en cosas que no sea la cirugía. Un equipo de urólogos que trabaje en conjunto hacia el mismo lado. Y creo que los primeros casos uno los tiene que ver en video, los siguientes casos uno tiene que tratar de visitar a alguien con experiencia para familiarizarse con la técnica, y los primeros casos que uno vaya a realizar, no hacerlos solo, sino que tener proctorización de alguien que tenga un poquito más de experiencia para poder facilitar los casos. Un urólogo del equipo, cuando estábamos hablando de esta presentación, decíamos, bueno, pero curva de aprendizaje, ¿cuándo es la curva de aprendizaje? El doctor Chopitea, un hombre muy pragmático, me decía, yo creo que la curva de aprendizaje es cuando vos vas a hacer la cirugía y sabés que vas a hacer la cirugía, o sea que no te planteas alternativas de tener el receptoscopio al lado si vas a hacer un holmium, o de tener equipo de cirugía abierta si vas a hacer una bipolar. Y un poco eso se logra con acompañamiento de todo un equipo y un soporte institucional que lo haga. Una cosa que es interesante para el que vaya a empezar. El que vaya a empezar, hay una cosa que me parece que es horrible y que todo el mundo la propagandea. Empezar a hacer una enucleación, dejar el adenoma colgando y después hacer una resección endoscópica de eso que está colgando. Eso es un disparate. Eso es un trabajo horrible en un ambiente que sangra. El que vaya a nuclear, que nuclee el adenoma, lo vuelca a la vejiga y después le hace una cistostomía chiquitita y lo saca por ahí. Eso el paciente anda fantástico, 48 horas de sonda. En cambio, todo el otro de dejar el adenoma colgando del cuello y hacer una resección endoscópica de una masa que está en el medio del cuello, que hay poco control del fondo de la vejiga, es muy tedioso y no hay que hacerlo. Yo les recomendaría que eso no lo hicieran. Bueno, muchas felicitaciones y agradecimientos de todos y seguimos haciendo preguntas. Dice, ¿qué casuística manejan mensualmente aproximadamente y en cuánto tiempo llegan estas 50 cirugías de curva, en su caso? Nosotros hacemos en más o menos unas
3 cirugías de nucleación por semana. Algunas semanas alguna más, algunas semanas alguna menos, pero más o menos son 3 por semana. Si quieren que les diga que 50 casos es el número perfecto para decir que a partir de eso uno se queda contento y tranquilo con la cirugía, no sé. Yo creo que está por ahí, está por ahí. Y cuando uno ve los trabajos estos de curva de aprendizaje, a lo que les va mejor es a los que concentran casos. Los que realizan los 20 y pico, 30 casos que decían en esos trabajos en más tiempo, son los que no llegan a cumplir con esa pentafecta en forma adecuada. Yo creo que la posibilidad de, lo que decíamos hoy, la adquisición de conocimiento va por la motivación, pero también va por la posibilidad de practicar. Y creo que concentrar los casos, si es un equipo de urología, en un urólogo que vaya a sacar adelante la técnica y que pueda tener de esa manera más casos y más frecuentemente, eso va a permitir sortear en forma más tranquila esa curva de aprendizaje. Pregunta Juan Pablo Loyola, ¿cómo manejan las beach balls cuando quede el adenoma que no se puede morcelar? Realmente, si uno tiene una cuchilla nueva, no pasa. Cuando las cuchillas están un poco más gastadas, es muy fácil. Mucho líquido y poco tejido es cuchilla gastada. Ahí está. Pero no, lo que hay que hacer cuando uno tiene ese adenoma residual esferoidal flotando es traérselo a la logia. ¿Tá? En la logia el tejido baila menos y se suelta menos de la cuchilla. El secreto es traerlo a la logia. Morcelar siempre en la parte poco móvil de la vejiga, morcelar bien cerca del cuello los adenomas grandes, y cuando el adenoma se va haciendo pequeño, si uno tiene la posibilidad de morcelar en la logia, lo hace más sencillo. Y esto que nos comentaba este asistente es así, cuando son bien chiquititos, bien redonditos, medio duros, morcelarlos en la logia es mucho más fácil el proceso. Con respecto a tips para preservar la eyaculación, ¿qué tienen para decirnos? Ninguno. No, yo lo que le digo a los pacientes es que con esta técnica uno no va a tener eyaculación postoperatoria. No sé si vos lo manejás diferente porque eso no hemos hablado tanto. Todos eyaculación retrógrada. Las cifras van del 70 al 95% de eyaculación retrógrada. Creo que tenemos casos, 2 o 3, pero es anecdótico. O sea, yo lo que les digo al paciente es que cuando se va a hacer una enucleación prostática va a mejorar en su calidad emocional, va a mejorar en su calidad de vida, va incluso muchas veces a tener un poquito mejor de erección. Eso se ve, está descrito en forma media vaga y se ve, realmente se ve, pero que no van a tener eyaculación, van a tener órganos secos. Y ya le digo, yo no me he esmerado en cambiar algún aspecto de la técnica, empezar a ver algo más de apicales, ni conservar más allá del veru para tratar de conservar la eyaculación, porque lo que quiero justamente es un PSA que me quede lo más cercano a 0, algo, o sea, que me demuestre que realmente fui efectivo en quitar la obstrucción y quitar todo el adenoma, y en que preservé adecuadamente la mucosa de la vejiga, del esfínter, perdón, para preservar la continencia. Cuando uno mira calidad de vida en todas las series, mira fotovaporización con láser, que preserva mucho más, RTU incluso, que preserva más eyaculación, pero los índices de calidad de vida comparados con la enucleación son iguales. O sea, la gente no termina juzgando eso como una contra importante, me parece. Bueno, hay saludos de México, de Ecuador, de Colombia, de Argentina. Muchas preguntas sobre curva de aprendizaje y centros de entrenamiento. Es un poco para agregar lo que se preguntó. Nosotros hacemos en Córdoba esta técnica, hacemos la técnica de HoLEP, y cuando comenzamos fuimos tutorizados por el doctor Mariano González del Hospital Italiano de Buenos Aires. Fuimos para Buenos Aires, después él vino los 3 o 4 primeros casos y siempre tuvimos las puertas abiertas para cualquier tipo de consulta o ayuda por parte de ellos. Una pregunta interesante a nivel del cuello vesical. ¿Hay algún tip para evitar meterse subtrigonal? Lo mencionamos un poquito con respecto a la disposición del lóbulo medio en la parte del cuello. Lo que hay que tener presente es que la disposición del adenoma se empieza a hacer vertical respecto
a la cápsula. No es una liberación que uno haga en forma anteroposterior. Ya ahí nos tenemos que imaginar el adenoma, darnos cuenta que va cambiando el tejido y que se va poniendo en una disposición más vertical, y de esa manera, si uno tiene ese cuidado y uno va bien cerquita del lóbulo medio en el plano de nucleación, va a ser difícil que tenga esa complicación. Te metés subtrigonal cuando lo haces de veru a cuello. Si no tenés la precaución que dice Rodrigo de ver los laterales y vos entrás de veru a cuello, cuando te metés enucleando el lóbulo medio que tiene una especie de fosa, quedás muy subtrigonal. En ese sentido yo creo que también la nucleación en bloque facilita eso, porque uno viene en el plano anterior, viene bajando por los laterales, llega al plano del lóbulo medio, y cuando uno viene de abajo, uno puede ir viendo cómo se va perfilando el adenoma para tratar de evitar perforar la cápsula en esa zona. Pero ya le digo, más que nada es imaginar tridimensionalmente la próstata en ese momento. Cuando bajás de los laterales todo lo que puedas y te posicionas abajo, siempre tenés una ventana que vos ves, una ventanita que ves una parte de la vejiga y podés tener una idea de cómo viene el adenoma para no meterte en el subtrigo. Y hay otro, cambiando un poco de tema, que no hemos hablado mucho, sobre costos de estos procedimientos. Bueno, nosotros con respecto a los costos, no tenemos, con respecto a costos para el paciente o costos de lo que implica instalarse en... O los equipos. No, del procedimiento para el paciente o por la obra social que lo financia. Bueno, lo que te mostré un poquito en la gráfica, yo realmente no quería hacer más cirugía abierta y quería cambiar mi plataforma de procedimientos a técnicas mínimamente invasivas en todo. Y bueno, litiasis estaba arreglado, próstata no, y me dijeron, bueno, pero los costos, y bueno, les mostré ese análisis de costos que hice. Los costos de intrablock, lo que es los costos de la anestesia, esas cosas son más o menos similares. La adquisición de equipos para poder cumplir con el procedimiento, nosotros la negociamos en algunos lugares con copagos que hacen los pacientes bajos, y las instituciones cooperan porque ven que los costos de internación bajan sustancialmente, o sea que es sentarse a mirar los números, ver y comprobar que realmente no es más caro hacer una cirugía endoscópica de estas características, luego de hacer una inversión inicial, ¿no? Obviamente del equipamiento, no son más caros, van a ahorrar mucho dinero en el largo plazo comparado con las técnicas abiertas. Pero van a ahorrar mucho dinero de verdad, de verdad. Es impresionante ver cómo los pacientes no sufren dolor, no tienen problemas de obstrucción por coágulos en el postoperatorio. Es algo raro que a uno lo llamen de madrugada porque un paciente tiene la sonda obstruida. Se van a las 24 horas con orinas hematúricas, pero sin grandes coágulos ni grandes problemas. Y en realidad, uno, en lo que es, por lo menos en Uruguay, el costo de internación es alto, y eso se minimiza con estas técnicas, pero se minimiza de verdad. Una pregunta por ahí para Quintia, ¿dónde se puede ver esta presentación luego? ¿En qué link? Después les va a llegar directamente a todos los que se inscribieron, les va a llegar un link automático que pueden ahí ingresar siempre para volver a ver la presentación. Es algo que funciona automático de la plataforma de GoToWebinar, directamente llega después. Y por último, a los expositores, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para estas técnicas a nivel Latinoamérica? Sabiendo todos los problemas que tenemos. ¿O cuál es el futuro? Yo creo que el futuro ya está, es este. El futuro es la enucleación de la próstata, y lo que hay que evaluar son las fuentes de energía que pueda usar cada uno de acuerdo al medio en el cual está. Por eso yo creo que cuando preguntaban un poco de los costos es porque hay lugares donde pueden cubrir la resección endoscópica, la enucleación bipolar. Hay otros lugares que seguramente no puedan cubrir un láser.
pero yo creo que la enucleación es el futuro para la próstata, el futuro es la enucleación. Seguramente la gente que maneje litiasis y adenomas de próstata, un láser le venga muy bien y pueda trabajar muy bien. El que no tenga chances de hacer litiasis y solo adenomas de próstata, y va a depender del lugar donde trabaje y de las condiciones económicas, a ver cuál es en esa balanza, si es una enucleación bipolar o puede tener un láser para hacer HOLEP. Bueno, excelente. Agradecerles muchísimos comentarios de agradecimiento y felicitaciones por la experiencia y por transmitirla. El agradecimiento mío también. Y bueno, le doy la palabra al doctor Barea para cerrar la charla. Gracias, Rodrigo, Quintia, Daniel, Rodrigo. La verdad que ha sido una exposición muy enriquecedora. Los comentarios y las preguntas siempre terminan de cerrar el concepto final, así que fue muy interesante. Y antes de despedirlos, quiero invitarlos a todos con el doctor Rasguido para el próximo capítulo, que va a ser el 4 de julio, jueves, a esta misma hora, quien el doctor Antonio Salvador nos va a hablar sobre ureteroscopía flexible descartable versus reutilizable. Así que en honor a un poco el tiempo y la paciencia que nos han tenido todos los que nos han acompañado esta noche, los despedimos a todos. Gracias, doctor Melonio, doctor Porto, por la paciencia y por los conceptos tan claros. Rodrigo, como siempre, apoyándonos y ayudando. Quintia, por el apoyo que nos has dado. Y Rodrigo, Alejo, si querés invitarlos para la próxima, comentar un poco más. Cerramos acá. Bueno, felicidades a los expositores. Quiero aclarar, dijiste 4 de julio y es 4 de junio. Perdón, es el jueves que viene. Pues te tengo que dar la palabra a vos, el 4 de junio. Junio, exactamente. Y va a haber un capítulo especial con el doctor Scofoni y la doctora Silvia Proietti de Italia, que será como única excepción el día martes 9 de junio también. El capítulo especial será a las 2 de la tarde hora argentina. Y bueno, nada, agradecer. Y del punto de vista técnico, por ahí algunos tuvieron problemas. Siempre hay que inscribirse al capítulo. Por más que ya están preinscriptos a la trilogía, cada capítulo requiere una nueva inscripción porque les llega el link para el ingreso. Excelente la aclaración, Alejo, tal cual. Perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Porto, doctor Melonio. Gracias a todos. Muchas gracias y muy buenas noches. Un gran saludo a todos. Que descansen. Muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós, hasta luego.